Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos ya a punto de terminarlo. Yo creo que nos faltan 2 semanas y ya concluimos la lectura de este libro. Estamos leyendo la 4ª parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Sin embargo, poco después me invitó a acompañarle a Saigon para la inauguración de una sucursal del banco. Era 1966 y yo militaba con el movimiento de objeción de conciencia. Era absurdo que me invitase. Qué duda cabe, pero se trataba del tipo de actuación que a mí siempre me había parecido obtuso. Yo pensaba que en nuestra conversación habían quedado las cosas bien sentadas, que habíamos aireado nuestras diferencias porque había sido civilizada, amistosa y auténtica. Y a mí me había encantado, pero ahora recuerdo que después él estaba triste, porque nunca comentó el buen rato que habíamos pasado, como de una manera u otra solía hacer en otros casos. En realidad, y esto es algo que se repite en todas las ocasiones, que recuerdo con asombrosa regularidad, cuanto más aburridos y formalistas son los ratos que pasamos juntos, más le gustan a él, no falla, y cuanto más sustancia presentan, más le molestan. Pero aún es peor, cuando no nos vemos en terreno neutral, su hogar rige y gobierna todo, y si yo hago algo que se aparte lo más mínimo de las reglas, si se me ocurre, por ejemplo, llevar 2 veces seguidas la misma ropa, y no porque sean tejanos en lugar de vestidos, siento en el ambiente que le entristece. Casi siempre hay otras personas, amigos de negocios, políticos, presidentes de colegios, en los desayunos, en las comidas, en las cenas, en Maine, en Nueva York y hasta en el Caribe. Mis padres siempre tienen gente. No tenemos espacio, no hay oportunidad ni ganas de una auténtica conversación. Por conversación auténtica entiendo sacar a la superficie las diferencias, los conflictos. Mi padre piensa que no debe haber conflictos y no comprende por qué ha de haber ningún tipo de tensión. Para mí, acomodarme a ese orden y a esa actitud es como traicionarme a mí misma. Y para mi padre que yo exprese la tensión que siento es como una traición a él. No vamos a ninguna parte. Aproximadamente 1 año antes de la conversación con su padre, Abby había conocido a un joven que vendía, de militant, por la calle y como consecuencia de su charla, comenzó a asistir a reuniones del Partido Socialista de los Trabajadores. Dios sabe qué buscaba allí. Aquellas reuniones eran tan aburridas, supongo que pensarían que yo era idiota. En años sucesivos se iría implicando cada vez más en actividades antibelicistas. Incrementó sus lecturas marxistas y su información sobre el sudeste asiático, e incluso leyó los libros de Bernard Fall y otros clásicos sobre la guerra, textos que le sirvieron para demoler el mito sobre Vietnam y la intervención de Estados Unidos. Su primer objetivo fue contrarrestar el criterio de su padre y sus amigos de que Vietnam era un caso más de agresión comunista, y estudió también los intríngulis del sistema selectivo del servicio militar, haciéndose asesora del grupo objetor de conciencia Boston Draft. La política procuraba un contexto y un fundamento a la rebelión que había iniciado de niña y al mismo tiempo comenzaba a esclarecerle el asunto de la fortuna de los Rockefeller. Deshacerme del dinero como una especie de acto purificador empezó a parecerme una tontería, un acto de cobardía. Comencé a hacerme a la idea de que yo no tenía por qué intentar ninguna purificación, que lo que tenía era un instrumento manchado pero poderoso, y que era lógico que lo emplease para lograr las cosas que consideraba buenas. Lo di para todas las causas, derechos civiles, objeción de conciencia, cursillos de oposición, enseñanza radical, para todo. Yo recibía unos $25,000 al año y me gastaba muy poco, el resto lo daba. Durante años fue la izquierdista que más fácilmente se dejaba sablear. Era cosa sabida que a Abby Rockefeller siempre se le podían sacar unos miles de dólares. Su dinero circulaba por doquier, desde el CNCC hasta la sátira anti-Nixon Milhouse, aunque evitaba las confrontaciones en público con su familia y sus instituciones para que no la explotara la prensa. Había circunstancias inevitables en que su filantropía radical tocaba indirectamente al edificio Rockefeller. Años más tarde, por ejemplo, cuando James Forman leyó su manifiesto negro desde el púlpito de la iglesia Riverside y pidió $400 millones como indemnización a 4 siglos de servidumbre, pocos de los asistentes sabían que el principal apoyo financiero de la organización
Foreman procedía de una de las nietas del hombre que había sido un pilar de aquel templo cristiano. Aunque Abby a veces limitaba la cantidad de sus aportaciones en función de su reducida asignación, nunca daba una negativa. No recuerdo haber dicho no en ninguna ocasión. Nunca, como suena. Me era imposible, porque el dinero no me pertenecía realmente a mí, de la misma manera que yo no me pertenecía a mí misma, pero me faltaba aún mucho camino para llegar a este convencimiento. En aquel entonces lo que me decía era, ¿por qué no darlo? Total, ¿qué? ¿Y qué si me chulean? En sus manos al menos ese dinero puede servir para algo bueno. A finales de 1968 recibió la visita de otro tipo de solicitante. Se trataba de Roxanne Dunbar, que le pedía fondos para enviar una delegada al inminente Congreso Feminista de Chicago, la mayor concentración de este tipo, junto con Dana Densmore, Betsy Warrior y otras precursoras del nuevo movimiento feminista. Roxanne acababa de fundar y editar el primer número de The Journal of Female Liberation, una publicación visceral del incipiente movimiento de liberación feminista. Roxanne era una animadora, una mujer de acción, y Abby sabía que la visita acabaría en algo más que la simple ayuda solicitada. Yo me había considerado siempre feminista, aunque nunca hubiera empleado esa palabra, porque odiaba todo lo relacionado con el vocablo hembra. No era exactamente por autorrepugnancia, sino porque entendía que no había nada que me gustara en mi condición de mujer. Todas las asociaciones me repelían y todos los manierismos femeninos, arreglarse, llevar ropa diseñada por hombres, actuar de la manera que dictaban los hombres, me parecía parte de un montaje destinado a que las mujeres fuesen despreciadas por los hombres, para que éstos pudieran detestarlas. En ese contexto de ideas, la visita de Roxanne fue un episodio estelar, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquella época el movimiento feminista era poco más que el libro de Betty Friedan. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.